Buenas tardes a todas, a todos. Soy Adela Pineda Franco, directora del Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies. A nombre del Instituto, del Centro de Estudios Judaicos Schusterman, del Departamento de Español y Portugués, y sobre todo de Naomi, mentora, amiga, colega, profesora, les damos la bienvenida. Para nosotras es un día muy especial porque hemos logrado traer al campus de UT Austin nada menos que a Margot Glantz. Ha sido un sueño guajiro de Naomi y ahora lo hacemos posible. La idea es rendirle un homenaje en presencia de todos ustedes. Margot Glantz, novelista, ensayista, cuentista, crítica, traductora, es sin duda una de las más originales escritoras del siglo XX en lengua castellana. Como nadie, Margot Glantz ha sabido relacionar el campo de la crítica literaria con el universo de la ficción. En su escritura se manifiesta la depurada sabiduría del aforismo, la luminosidad de la imagen, la modernidad del fragmento y la vitalidad terrenal del humor. Su vida y obra conjugan los desplazamientos y desarraigos del siglo XX, pero también los encuentros afortunados de diversas tradiciones literarias que le han permitido renovar nuestra lengua, el español, y dialogar con múltiples culturas, tiempos y espacios. Sus lecturas de Sor Juana Inés de la Cruz son consecuentes con su propia mirada, femenina y feminista, pero también lo son con una perspectiva planetaria de la cultura y la sociedad. Margot Glantz es una autora polifacética, una maestra inigualable, profesora emérita de la UNAM y una intelectual pública de gran impacto en la sociedad mexicana y latinoamericana. Defensora de los derechos de las mujeres, ha sabido apropiarse de los nuevos medios para renovar el fragmento, no solo como recurso literario, sino como vehículo para comunicarse con sabiduría con las comunidades transnacionalizadas y efímeras de nuestra actualidad. Margot ha sido miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1995. Fue miembro del Consejo Consultivo del Programa de Estudios Latinoamericanos de Joseph Henry House de la Universidad de Princeton, de 1999 a 2004, miembro de la Comisión Asesora para la Creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es doctora honoris causa por muchas universidades, como la UNAM, la UAM, la Universidad de Alicante, la Universidad de Guadalajara. Margot ha sido merecedora de muchísimas distinciones, que si las leo, ya no habla Margot y nada más hablo yo, y eso ustedes no quieren. Déjenme solo mencionar algunos cuantos premios. Premio Javier Villaurrutia, 1984, por Síndrome de Naufragios. Premio Sor Juana Inés de la Cruz, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por El Rastro. Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, antes Juan Rulfo, en 2010. Premio Alfonso Reyes, otorgado por el Colegio de México en octubre de 2017. Medalla Carlos Fuentes, otorgada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Phil. Y Premio Internacional Carlos Fuentes, que va a recibir en este 2022. Démosle la bienvenida a Margot. Ahora le cedo la palabra a Naomi, quien va a hablar un poco de sus obras más importantes. Bueno, es la tercera vez que intento traer a Margot aquí a Austin y todavía no sé con certeza si la tengo a mi lado o si es una alucinación. ¿Ustedes también la ven? Ok, existe entonces. Bueno, Margot, has realizado tantos proyectos, entre los estudios críticos, ediciones críticas, antologías y, por supuesto, tu propia creación literaria. De todas estas numerosas publicaciones, ¿cuáles tienen más importancia personal para ti? No sé. Digo, a medida que las escribo, me parecen más importantes. De alguna forma, las genealogías ha sido muy revisada, muy reeditada, porque es una biografía de mis padres y al mismo tiempo una biografía de una
de un exilio y de una ciudad, y acaba siendo una autobiografía mía también, ¿no? Entonces digo, ha sido bastante socorrida, se ha traducido a varios idiomas, así que en ese sentido para mí es importante. Pero también otros libros míos me parecen muy importantes. A mí, no sé a los demás, porque por lo que dice Adela, parezco, y lo digo a cada rato, una reliquia arqueológica. Entonces, me da muchas gracias, les agradezco muchísimo la invitación a Austin, la hemos postergado muchas veces, hemos hablado con Noemí muchísimas, con Naomi muchas veces, y por fin estoy aquí, fantasmática o no, pero estoy aquí. Bueno, tus estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que han aumentado enormemente el interés por la monja, y por supuesto estamos en la Benson, que es el depositario del archivo de Sor Juana. Se ha escrito tanto sobre Sor Juana, su vida, su obra, que a veces la pregunta que me hago es, ¿qué queda por decir? ¿Qué se puede decir de Sor Juana que no se ha dicho ya? ¿Tienes alguna idea sobre las investigaciones futuras en torno a Sor Juana? Mira, he trabajado a Sor Juana más de 20 años. Llegó un momento en que decidí ya no seguir trabajando sobre Sor Juana, trabajar sobre mí, con gran egoísmo, pero pienso cada vez que por alguna razón tengo que ver con algo de la obra de Sor Juana, me parece que es inagotable, que es una obra que no se agotará nunca, que siempre será posible nuevas interpretaciones, nuevas lecturas. Y ahora tuve la buena suerte, la extraordinaria suerte de estar en la biblioteca y ver su acta de profesión firmada por su sangre, una separata del Neptuno alegórico, los originales de sus libros que se publicaron en España en España, creo que los publicó la Marquesa de la Laguna, en fin, es una cosa maravillosa. Además, les decía yo también que hace como 15 días estuve en Sevilla, en un convento jerónimo, Santa Paula, que tienen un retrato original de Sor Juana. Bueno, fue un retrato, copia de otros retratos, pero como que ha estado muy presente Sor Juana, ¿no? Hoy ha sido muy emocionante ver una profesión escrita con su sangre, aunque, y ver su letra, ver su firma, y ver los originales, y encontrar, por ejemplo, el cetro de José, que es un autor sacramental, que está, que está coleccionado entre otros escritos del siglo XVIII. Entonces es muy, muy impresionante, ¿no? Ver a Sor Juana tan directamente, tanto en su retrato como en su firma con sangre. Y bueno, es decir, me renuevan las ganas de trabajar sobre Sor Juana. Y últimamente he tenido problemas con un amigo muy querido y nos hemos estado carteando con versos de Sor Juana. Se peleó conmigo y le dije, bueno, ¿pero por qué te peleas conmigo? Sor Juana decía, al silencio hay que ponerle un rótulo porque si no el silencio no dice nada. Entonces me contestó con un verso de Sor Juana, yo lo contesté con otro y ya rompimos. Espero que se pueda arreglar, pero era un verso de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, que es terminal absolutamente, ¿no? Entonces, digamos, Sor Juana está presente en todos los días de mi vida y aquí en esta universidad ha sido archipresente. Creo que es imposible agotar a Sor Juana. Es una de las escritoras más extraordinarias que han existido. La lectura de Primero Sueño nunca ha acabado de leerse completamente, se puede leer desde muchos aspectos. Entonces, yo te digo eso, ¿no? Sor Juana para mí es un personaje que tiene uno que explorar y explorar y explorar. Cada soneto, cada villancico, cada auto sacramental, cada comedia, son completamente extraordinarios y tiene uno que trabajarlo desde muchos ángulos. Para poder trabajar a Sor Juana tuve que meterme en teología, en historia de la colonia en México, en los siglos de oro, miles de disciplinas que eran necesarias, porque Sor Juana abarcó muchísimas disciplinas. Entonces, para poder entenderla hay que leer muchas cosas y creo que no se agota de ninguna manera. Margot, una cosita sobre, en una entrevista tú dijiste que Sor Juana
fue una mujer que además podía haber superado a muchos escritores de su tiempo, ¿no? Y que había algo muy peculiar en ella. Y hablabas un poco de la comparación entre Sor Juana, el primero sueño, y las soledades de Góngora, ¿no? Y decías que la originalidad de Sor Juana radicaba en que era un poema filosófico. Y no sé si quisieras ahondar un poquito en esa peculiaridad, en esa extrañeza, ¿verdad? De que no solamente escribió un poema que no era lírico, sino que era un estudio de filosofía, ¿verdad? Entonces me gustaría un poquito si pudieras hablar de eso. Bueno, Sor Juana es la última gran figura de los siglos de oro, reconocida totalmente en España y en muchos países de Europa, en Portugal y en todos los virreinatos de la América Latina y las capitanías generales, etcétera. Era muy leída en todas partes, en Perú, en Colombia, en Portugal, en España, obviamente. En España se publicaron sus obras, 3 tomos de sus obras, ¿no? Y el padre Calleja, fue su corresponsal, un jesuita español, escribe en Fama y Obras Póstumas, que es el 3er tomo de las obras completas de Sor Juana. No son obras completas porque faltan algunas, pero Fama y Obras Póstumas, el 3er tomo, que se publicó en 1700, después de la muerte de Sor Juana. Hay un obituario del padre Calleja con el que ella se escribió durante muchísimo tiempo, y él había oído hablar de Sor Juana desde la primera, desde el marqués de Mancera, que fue un virrey en la Nueva España. Sor Juana estuvo en la corte de ese virrey y la conocía, era importantísima. Por ejemplo, le parecía que Sor Juana era tan inteligente que era necesario hacer un examen para ver si era una inteligencia descomunal porque venía de Dios o era una inteligencia natural. Entonces le hacen un examen con 40 sabios de la colonia y dice el marqués de Mancera, bueno, lo cuenta el padre Calleja, que el marqués de Mancera dijo: como 40 chalupas que peleaban con un galeón real, Sor Juana contestó todas las preguntas y tenía 17 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdaderamente desde un genio, desde muy chiquito. Y el propio padre Calleja, cuando analiza a Sor Juana en el obituario que hace en el 3er tomo de las obras de Sor Juana, dice que obviamente se llama Primero Sueño, tomando las primeras soledades de Góngora como una especie en sus textos decía Primero Sueño de acuerdo con las soledades de Góngora. Pero dice, lo que tú dijiste, es decir, las soledades de Góngora es una maravilla de poema, pero trata un tema absolutamente poético. En cambio, Sor Juana hace de la filosofía una cosa que es muy árida, hace un gran poema, es lírico, yo creo. Es un poema filosófico, pero lírico también, porque está estupendamente escrito en verso, ¿no? Entonces, digamos, Sor Juana imitó aparentemente a Calderón de la Barca en sus autos sacramentales, en las comedias, imitó a Lope de Vega, imitó a Tirso de Molina, imitó a San Juan de la Cruz en el Divino Narciso, por ejemplo, pero en todos los textos que ella trabajó, no lo sobrepasó, pero era ella siempre, ¿no? Es decir, de alguna manera, a pesar de que conocía perfectamente la tradición de los siglos de oro y a las más eminentes figuras de los siglos de oro, ella innovó en cada una de las obras que hizo. Digo, Calderón escribió con muchísimos autos sacramentales, Sor Juana escribió 3, pero los 3 autos sacramentales de Sor Juana son extraordinarios. Tiene unas loas en donde trabaja fundamentalmente la historia de México, es decir, que incluye la religión prehispánica en el texto, cuando son autos sacramentales dedicados a Jesucristo. Entonces es una cosa muy interesante lo que hace Sor Juana, incorpora lo mexicano en su poesía, pero de una manera también muy tradicional, pero rompiendo con lo tradicional. Es muy curioso eso. Nunca traiciona la tradición, pero de alguna manera la sobrepasa en cada una de las cosas que hace, porque además abarcó una cantidad enorme de ámbitos literarios,
teológicos, filosóficos, y era una gran contadora, era una empresaria, es un personaje verdaderamente polifacético. Pero no voy a seguir porque parece que me pagan por hablar de Sor Juana. Bueno, saltando del siglo XVII al XIX, María de Jorge Isaac, siempre he admirado tu ensayo muy cómico sobre Jorge Isaac y su novela Húmeda, María. Y quisiera hacerte una pregunta sobre un aspecto de María que me interesa mucho, que es ¿qué importancia tiene la identidad judía de María y la identidad semijudía de casi todos los otros miembros de la familia, con la excepción de la mamá de Efraín? He notado que en los estudios críticos sobre María hay quienes dicen que no tiene la menor importancia, que Jorge Isaacs nunca tuvo una formación judía y por eso simplemente es un adorno su identidad judía. Y hay otros, como Doris Sommer, que creen que en realidad explica la lógica de la novela y que es muy, muy importante, inherente en la novela. ¿Cómo ves tú el dilema crítico? El padre de Efraín le dice judía, le dice, sí, está marcando muy claramente que es de origen judío y es una forma cariñosa de tratarla y la trata diciéndole querida judía. Y hay elementos que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en que María, el padre de Efraín, le pide que le corte el pelo. Y hay una relación muy importante en la Biblia con el pelo, ¿no? Absalón, Sansón, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí también hay un resabio, no directo, indirecto, pero que tiene que ver con un elemento muy importante. El pelo es muy importante, lo vemos ahora con Irán, lo vemos con los fundamentalistas judíos, las monjas se cortaban el pelo, se usaban los velos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso del pelo, explorándolo más, también podría ser una clave para lo judío de María. Pero hay muchas cosas. Yo creo que sí. Y Adela. Bueno, yo voy a cambiar de tema y releyendo un libro que fue clásico tuyo, Margo, Onda y Escritura en México, Jóvenes de 20 a 33, ¿no? Es un libro que se publicó en 1971 y un libro que hizo un diagnóstico muy interesante de la literatura que estaba surgiendo en ese momento, ¿verdad? Y que tú viste dos corrientes, la onda como la crítica social, la escritura como la metarreflexión, la reflexión sobre el lenguaje mismo. Pero en este mismo libro tú dices que es muy difícil también establecer una frontera radical y que finalmente es la lectora o el lector quien va a determinar y va a ver que no es posible separar las líneas. Y también hablas de algo que es muy típico en tu obra, que es la fragmentación del lenguaje, ¿verdad? Y voy a leer una cita de este libro en el que tú dices, en este momento, en el momento de 1971, nuestra narrativa busca su lenguaje, ya no único, sino múltiple, como el del último piso de Babel, lugar de ladrillos cocidos al fuego de la confusión que Jehová sembró entre los hombres antes de castigarlos y esparcirlos por la faz de la tierra. Y al leer esto, yo pensé en dos libros muy recientes tuyos, que no tienen nada que ver con la literatura de la onda y la escritura en México, pero sí tienen que ver con el papel de la lectura y con el papel del fragmento, de la fragmentación en tu obra, ¿no? El texto encuentra un cuerpo, que es un libro sobre la literatura del siglo XVIII, ¿verdad? Y yo también me acuerdo, ¿verdad?, que es esta remembranza a través de la forma corta, ¿verdad?, del me acuerdo, no me acuerdo. Y quería plantearte una pregunta de cómo ves tú, son libros totalmente diferentes, pero yo veo esta especie de continuidad en una manera de leer y de escribir y de pensar la literatura y la cultura. No sé si quisieras hablar de esos tres libros tan diferentes de alguna manera. O bueno, yo estoy imaginándome cosas que no debo. Como que el primer libro que mencionas, Onda y Escritura, es un libro crítico. En esa época
no había publicado casi nada. Bueno, había publicado muchos estudios críticos, pero no había escrito ficción todavía. Me pareció interesante mostrar cómo en un momento dado, en una literatura que era por lo general muy épica, en una literatura en donde la historia era importantísima, aún Carlos Fuentes, que renovó mucho el lenguaje, yo creo que es un antecedente de la literatura de la onda. Es una novela que trata de abarcar todos los contextos de la Ciudad de México y de la historia de México, y en ese sentido tiene que ver con una tradición mexicana muy importante, la épica, en donde la historia del país es lo que cuenta. En cambio, los jóvenes de la onda, José Agustín, Sáenz, Parménides García Saldaña y muchos otros que lo siguieron, cambiaron totalmente la forma de ver el país y dejaron de trabajar la historia para trabajar el momento en que ellos vivían como jóvenes, su sexualidad, su lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces eso fue una irrupción muy importante, un cambio muy importante en la literatura mexicana. Entonces yo me puse a trabajar sobre eso. Hay un personaje que está como que está como una especie como de engrane entre la onda y la escritura, que es José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco es muy famoso por un libro que se llama Batallas en el Desierto, que yo pienso que es de alguna manera como el último gran libro de la onda, ¿no? Los de la onda se enojan conmigo, pero creo que es muy importante ese libro, porque maneja el lenguaje de los jóvenes de una manera muy perfecta y muy suelta, muy tranquila, ¿no? Es como muy desparpajado. Y en cambio, también José Emilio Pacheco escribió un libro maravilloso que es completamente distinto, que es Morirás lejos, que es un libro en donde hay una tradición del Nouveau Roman francés por insertar alguna cosa con una etiqueta, porque es un libro maravilloso en donde él reflexiona sobre los campos de concentración. Justamente un muchacho mexicano muy joven, tenía como 35 años, una cosa así, menos quizás, escribe sobre el problema de los campos de concentración y hay un personaje que es como un espía nazi que está viendo desde una ventana a un posible censor, digamos, ¿no? Pero la forma como organiza el texto es muy extraordinaria. Y al mismo tiempo que escribía Pacheco, estaba escribiendo Sergio Pitol, que es uno de los grandes novelistas mexicanos, estaba escribiendo Salvador Elizondo, que es otro gran novelista, Falabella es una novela importantísima. Entonces escribían al mismo tiempo los jóvenes de la onda, que era una literatura muy desparpajada, en donde el lenguaje era muy coloquial, muy evidente, muy juvenil, absolutamente juvenil, frente a una literatura muchísimo más organizada escrituralmente, que era la de Pitol, la de Elizondo, de alguna forma Arreola, que había publicado en los 50, pero que era otra forma totalmente distinta de literatura. Arreola cultivó mucho el fragmento, ¿no? La varia invención, que es una cosa muy importante, ¿no? En fin, no sé si te contesté. Sí. Lo que me interesaba es pensar cómo esa manera de ver la literatura en proceso, en movimiento, en relación muy cercana con la epidermis social, de alguna manera también marca tu propia escritura, ¿no? Que vemos en estos libros recientes, a donde el fragmento, por ejemplo, es clave, y que puedes relacionar cosas tan diferentes, ¿no? Como la literatura, la filosofía, pero también la cotidianidad. Y eso es lo que a mí me interesa ver o retomar. Me parece que aunque son libros tan disímiles y de épocas tan diferentes, creo yo que hay algo ahí también en tu propia obra, ¿no? Entonces esa era la relación que quería yo establecer. Bueno, yo también me acuerdo, es un libro que yo manejo una tradición muy importante que empieza con Joe Brenner, un escritor norteamericano de los años 70, que escribe un libro que se llama I Remember, que luego inmediatamente fue seguido por otro libro de Georges Perec, el francés, que se llama Je me souviens. Me pidieron que escribiera algunos textos que tuvieran que ver con ese libro, con Me acuerdo, que es un tipo de escritura fragmentaria que empieza con una anáfora, me acuerdo. Entonces yo decidí también escribir
mis me acuerdos. Cada quien, tanto Perec como Brennan, como yo y con muchos otros que han escrito siguiendo esta tradición, somos completamente diferentes. Es decir, que somos lo mismo porque partimos de la anáfora me acuerdo, partimos de la idea de la memoria, que es muy importante, pero al mismo tiempo la memoria de cada quien es totalmente distinta y organiza las cosas de manera completamente diferente, por lo cual todos los libros son de una tradición, pero al mismo tiempo rompen con esa tradición porque pertenecen a quien está manejando esa tradición de una manera totalmente diferente, que hace que, por ejemplo, mi libro, ya que hablamos yo también me acuerdo, pues es un libro en donde yo hago una autobiografía personal, pero una autobiografía completamente deshilachada, muy distinta de la que hago en las genealogías. En las genealogías trabajaba yo como un folletín porque es un libro que se inició en el periódico, lo publicaba yo todas las semanas en un periódico mexicano y luego lo armé y lo he ido armando, todavía lo sigo armando. Es decir, es un libro que se ha ido completando a lo largo de los años que me acuerdo de mis padres, de cosas que he vivido con ellos, pero yo también me acuerdo, hay una cantidad de recuerdos míos, pero muy fragmentarios, me acuerdo, y es una autobiografía que tendría que estar reconstruida a partir de los recuerdos míos. Pero al mismo tiempo es una autobiografía literaria, porque para mí es muy importante revisar a los grandes autores que me han formado, como Kafka, como Perec, como Flaubert, como Rulfo, como Sor Juana, etc. Y aparecen muy constantemente fragmentos relacionados con esos personajes. También me interesaba, como me interesan muchas cosas, como lo veo en el Twitter, porque soy Twitter hace un tiempo. Ahora quizás está Elon Musk, a lo mejor me voy porque no quiero seguir con él. Pero bueno, en el Twitter me interesa mucho seguir acontecimientos políticos. Por ejemplo, lo que está pasando en Irán, lo trabajo muchísimo y estoy enterada de lo que está pasando rápidamente, inmediatamente, por los tweets que hay sobre Irán. Pero también me entero de que se ha descubierto un planeta nuevo, que tenemos ese gran telescopio que ha descubierto que hay una serie de planetas que no existen, pero que hay fotografía de ellos. Todo este tipo de cosas que, como tú decías, yo soy fantasmagórica, igual que los planetas, ¿no? Pero digamos, hay toda una serie de cosas muy importantes que están sucediendo en el mundo y que de las cuales yo me puedo enterar gracias a Twitter, ¿no? Y de una manera muy rápida, muy inmediata, muy informativa y al mismo tiempo muy caótica, muy evanescente, muy fugaz. Entonces trato de entenderlo. Y publiqué otro libro que se llama Y por mirarlo todo nada veía, justamente manejando mucho material del Twitter para mostrar cómo en el Twitter estamos enterados de lo que está pasando, pero al mismo tiempo estamos totalmente en una amnesia total, porque las cosas están apareciendo constantemente, pero aparecen unas junto a otras, sin ninguna jerarquía, sin ningún sentido del humor, entonces estamos perdiendo el sentido de la crítica, ¿no? Entonces era muy importante para mí hacer un libro donde eso quedara claro al ir seleccionando textos, ¿no? También como yo también me acuerdo de cosas autobiográficas, autoliterarias, etcétera, pero que era una reflexión crítica sobre las redes sociales, ¿no? Excelente. Sí. Otro aspecto de las redes sociales es que difunden con una eficacia asombrosa las teorías conspirativas. Exactamente. Y lo que está sucediendo con Ye, antes conocido como Kanye West, espantoso. ¿Has visto un poco de esto últimamente? ¿De quién? Kanye West es un músico, sí. Antisemita, ¿no? Sí, que sí. Que perdió su fortuna, sí, afortunadamente. Sí, pero sigue posteando, sí, aún así. Bueno, y Elon Musk se pasa regañando a Ocasio, ¿no? Quiere cobrar $8, pagó $44 mil millones y quiere que nosotros los usuarios le devolvamos $8 para que él pueda recobrar su fortuna. Es un asqueroso. Perdón, ¿eh? Pero ¿cómo hacer para seguir gozando de la libertad de expresión, pero sin que se difundan constantemente esas teorías antisemitas, básicamente en las redes? No solo antisemitas, hay una cantidad de teorías. Por ejemplo, lo que hizo Musk entrando al Twitter,
eh, este, eh, perdón. Manoteo mucho, ¿no? Es decir, dijo una fake news sobre Pelosi, diciendo que era homosexual y que lo había, o algo así, ¿no? Y luego se desistió, borró el tweet, pero ya había hecho el daño, ¿no? Porque la gente lo lee. Y así estamos en esa cosa. Bueno, Trump hizo una cantidad de cosas por el estilo. A lo mejor aquí hay trumpianos, perdónenme. Yo no. Entonces, digamos, En Austin hay muy pocos. Bueno, yo no sé exactamente qué va a pasar. Me gusta entender lo que está pasando. Trato de hacerlo en algunos libros como una estructura diferente de los otros, aunque privilegio el fragmento. Pero, ¿qué va a pasar y cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar con la política de mi país? ¿Qué va a pasar con la política de los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con Ucrania? ¿Qué va a pasar con Rusia? ¿Qué va a pasar con Irán? No sé si en Irán ojalá pudieran derribar el régimen islámico, porque ha matado tanta gente y es tan siniestra la persecución contra las mujeres, ¿no? Que ojalá que se pudiera anular ese régimen, pero no sé si lo van a lograr. Tienen una fuerza militar tan terrible y les importa muy poco matar a quien sea, que no sé si van a aterrorizar, aunque llevan ya 40 días que están peleando, y me parece muy interesante, pero al mismo tiempo veo que el mundo va muy hacia lugares que no me gustan, ¿no? Que está muy complicado lo que está pasando, y trato de entenderlo. No creo que yo lo pueda entenderlo totalmente, trato, pero no sé si lo puedo entender. Yo creo que algo que me parece interesante del libro también es la manera en que hilas los fragmentos, ¿verdad? Y que asimismo que cada fragmento es una especie como de iluminación o de reflexión que a pesar de su concreción, ¿verdad? Y que tiene humor, ¿no? Entonces, ¿no? Tienes esta que dice... me acuerdo que además de ser disléxica soy consumista, ¿no? Por ejemplo, o de Sor Juana, me acuerdo que Sor Juana y sus contemporáneos pensaban que el estómago era como una caldera que transmitía la energía del cuerpo, ¿no? Entonces creo yo que son unos libros muy gozosos, muy interesantes, sí. Sí, yo pienso que el sentido del humor, la literalidad con que se leen las cosas a veces. Yo veo en el Twitter que uno dice determinadas cosas y se toman, se dicen con sentido del humor y no se entiende el sentido del humor, se leen literalmente. Entonces hay una cosa tan absolutamente siniestra, porque falta la ironía es fundamental para entender las cosas. Si no hay una distancia irónica, las cosas no se entienden, yo creo, porque es muy, muy importante hay que mirarlas con distancia. Y yo creo que una de las cosas que a mí me interesan y que quizás he logrado en mi escritura es que el fragmento vaya adquiriendo una densidad en sí mismo como fragmento, pero al mismo tiempo en una cosa de todo, ¿no? Es decir, el libro, a pesar de que está hecho de fragmentos, como yo también me acuerdo, o como Por mirarlo todo nada veía, o generalmente mis libros, al mismo tiempo de que el fragmento en sí mismo vale por sí mismo y tiene una densidad comprensible como el aforismo, el haiku, etcétera, al mismo tiempo tiene una relación muy importante con el resto del libro, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho, ya que me preguntabas tú, de los míos, que se llama Hazaña, que es un libro también de pequeños fragmentos en donde trabajo un sentimiento muy particular que es la hazaña, es decir, el encarnecimiento, la violencia, la invalidez, es decir, todo aquello que es negativo en el mundo y al mismo tiempo aquello que permite que uno pueda hacer cosas en el mundo, porque no se puede hacer nada si no se hace con encarnecimiento, tratando de hacerlo a fuerza, a contraviento y marea, pero al mismo tiempo hay sentimientos muy destructivos. Entonces yo planteo ese elemento en los campos de concentración, en la India, donde uno ve
al mismo tiempo cosas bellísimas y cosas terribles. Es decir, estoy buscando la posibilidad que fragmentos muy diferentes, la vida de ciertos autores como Francis Bacon o Stanley Spencer o, por ejemplo, Rimbaud o Rousseau o algunos autores que me parecen muy interesantes, pongo fragmentos de su vida que a lo largo del libro van como completándose, pero al mismo tiempo tienen un valor por sí mismos, yo creo, ¿no? Entonces, a mí ese libro me interesa porque me interesa mucho justamente trabajar esos problemas que aniquilan al mundo, ¿no? Y que al mismo tiempo lo fortalecen, esa ambigüedad tan terrible entre lo negativo y lo positivo y la posibilidad de crear una especie de armonía entre ambos, ¿no? Que es lo que yo quisiera hacer a veces en mis libros, ¿no? Bueno, Genealogías es el libro tuyo que más conozco por haberlo compartido cada 2 años con mis alumnos en un curso de literatura judía latinoamericana. Y a los alumnos les encanta el libro, pero se encariñan con los personajes que son en realidad los miembros de la familia Glantz, ¿no? Y al final, al llegar a la última página, a veces me preguntan, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con las hijas de Margot, con su mamá, etcétera? ¿Has pensado en escribir una especie de secuela o epílogo a las genealogías? Pensaba yo escribir la vida de mis hermanas para ver cómo veían la vida de mis padres, porque uno pertenece a la misma familia y cada quien ve la vida completamente diferente. Cada hijo ve de manera diferente a sus padres, de acuerdo a cómo lo vivió. Pero mis hermanas se enojaron conmigo, me dijeron que cada quien iba a hacer sus genealogías y dejé de hacer. Bueno, se solucionó la cuestión entonces. O sea, y no habrá secuela. Pues de alguna manera yo también me acuerdo, es una secuela. También, por ejemplo, el texto Encuentra un cuerpo es una secuela de mis lecturas, porque es un libro que saqué de muchos textos que publiqué de una manera muy general en distintos medios. Por ejemplo, escribí muchos artículos para Vogue, el Vogue mexicano. Entonces escribo sobre la moda, pero también mucho sobre literatura. Y entonces trabajo mucho literatura del siglo XVIII, porque me interesa mucho la literatura de correspondencias como Chodoró Laclos, Las relaciones peligrosas, o Rousseau, que también trabajó en novela de correspondencias, o Richardson con Pamela y Clarissa, en fin, todo este tipo de cosas. Diderot, que también trabajó las cartas, me parece muy interesante como un principio de lo que sería la novela moderna, sin tomar en cuenta el Quijote, que obviamente es fundamental. Pero digamos, esas reflexiones me parecían muy importantes. Por ejemplo, empecé con las cartas de Mariana Alcoforado, las cartas de la religiosa portuguesa, que se enamora de un noble francés y está ahí en el convento y lo sigue, le sigue escribiendo, él abandona y ella le sigue escribiendo, ¿no? Y luego resulta que no era ella la que escribía, sino un gentilhombre francés que le debía dinero al carnicero. Y hace las cartas de amor más impresionantes, y era un señor goloso que gastó todo su dinero en carne y vino. Entonces me parece muy divertido hacer ese tipo de relación. O luego, pues trabajo mucho la novela inglesa, con las Bronte, con George Eliot, con Virginia Woolf, etcétera, que me parece fundamental para la novela, para la escritura femenina, ¿no? En Inglaterra fue fundamental eso, ¿no? Entonces, digamos, todo ese tipo de cosas me interesan, lo puedo plasmar en un libro en donde haya ciertas lecturas que he hecho, que también son fragmentarias, pero que de alguna manera siguen un hilo, un hilván, que es el hilván de lo literario, de cómo hay una especie de sucesión, de tradición que se va consiguiendo a lo largo de los años, ¿no? Me interesa mucho descubrir cómo se ve a la mujer en la literatura y cómo se ve la mujer a sí misma en la literatura y cómo la mujer es como una especie de fundamento de la literatura en Flaubert, Madame Bovary, María de Jorge Isaacs, etcétera, pero vista por un ojo que no es femenino, ¿no? Entonces ver cómo, tratar de descifrar esa mirada, ¿no? Y para contrastarla con la mirada femenina sobre sí misma, ¿no?
también has hablado en tu literatura como el cuerpo, ¿no? Estaba pensando en el tema de la mujer, etcétera, pero el cuerpo ha sido también algo que te ha interesado, ¿no? Entonces me gustaría que quisieras hablar de ese tema un poquito. Bueno, publiqué un libro que ha sido controvertido, que se llama Apariciones. Es un libro que consta de 2 secciones muy definidas. Por un lado es la historia de una pareja que vive una relación sexual muy explícita, excesivamente explícita, frente a la escritora que vive esa vida como pareja y que escribe sobre monjas, ¿no? Y al escribir sobre monjas trabaja el problema del cuerpo, justamente. Es decir, en la primera sección del libro, el cuerpo sexual es fundamental. Y en la segunda sección del libro, el erotismo de la mística es también absolutamente corporal. Para que las mujeres pudieran pasar a la historia, las monjas pudieran pasar a la historia, y para que tuvieran algún sentido sus vidas cuando le escribían, porque hay mucha literatura de monjas, escrita por mujeres, por monjas, es decir, necesitaban utilizar el cuerpo como instrumento, porque para poder pasar a la historia tenían que flagelarse, ayunar, inventar tormentos. Entonces, el cuerpo nunca desaparece, a pesar de la mística que se supone que pretende desaparecer el cuerpo. Las místicas están todo el tiempo relacionadas con el cuerpo. Vemos, por ejemplo, las imágenes de Santa Teresa de Jesús, la de Bernini, que está en Roma. Entonces, está tiene una daga que le atraviesa el corazón, pero el gesto de ella es completamente orgásmico, ¿no? Entonces, digamos, todo este tipo de cosas me parecen muy interesantes de explorar. Y bueno, el cuerpo, somos cuerpo, principalmente cuerpo. Cuando ya no seamos cuerpo, ya no somos cuerpo, somos día de muertos, ¿no? Así es todo. Vamos a hacer calacas, ¿no? Me pregunto si el público debe tener la oportunidad de hacer algunas preguntas. Sí, abramos la discusión al público. Sí. Creo que hay un micrófono. Microphone aquí adelante hay una pregunta. Muchísimas gracias, Margo, por venir. Gracias, Adela. Gracias, Naomi, por traerla. No te imaginas la emoción que nos da tenerte. De verdad ha sido una inspiración durante tantos años, eres un referente, eres algo que verdaderamente ha traspasado generaciones, años en tu estudio. Y bueno, yo quisiera ampliar con esta pregunta sobre algunos de tus otros libros, 2 libros que creo que son fundamentales. Ahorita que Adela hablaba del cuerpo, es muy interesante tu libro de la cabellera andante, porque en algún momento también has hablado de las otras partes del cuerpo de las que quieres hablar, ¿no? Por ejemplo, los dientes, ¿no? Esa es una de mis preguntas, si pudieras abordar sobre esa. Y la otra que me parece que tú has tenido... Tú eres un puente entre generaciones de mujeres que han buscado mucho y que han peleado mucho por sus derechos, uniéndote con jóvenes escritoras, por ejemplo, en antologías como Tsunami, en donde tú tienes una gran comunidad, de verdad, de escritoras que se han unido a ti, por un lado, y por otro lado, entre países. Coronada de Moscas es un libro que nos ayuda a entender a un país que ha sido, de alguna manera, exotizado, orientalizado, que ha quedado inclusive satanizado en algunas cosas, que es la India. Entonces, bueno, esas es las 3 preguntas. Bueno, pues muchas gracias por lo que dices. Vuelvo a repetir que me siento una reliquia arqueológica. Bueno, en La cabellera andante es un libro que hice también como folletín, porque lo publiqué en el 1+1, como las genealogías. Primero hice La cabellera andante, que primero se llamó De la amorosa inclinación a enredarse en cabellos, y luego decidí ponerle La cabellera andante, y una de las secciones del libro se llamaba La cabellera andante. Me preocupaba mucho analizar en la literatura el problema del pelo, ¿no? Siempre me ha interesado trabajar distintas partes del cuerpo, como acabas de decir. El Pobre Herida eran mis visitas al dentista. Yo creo que todos hemos ido al dentista.
y era el horror de tener que soportar la espera del consultorio del dentista, que me pasara de un consultorio a otro consultorio con la boca abierta, o estar en la sala de espera leyendo libros y libros y libros, porque me tardé 16 años en escribirlo, ¿no? Pero era todo sobre la boca, como que todo, meter la fresa, los implantes, bueno, todo lo que le hacen a uno horrible, ¿no? La fresa, el ruido, la boca abierta, las mordazas, toda esa cosa horrible. Entonces yo quería hacer un libro que tuviera que ver con ese órgano del cuerpo que es tan importante, que es la boca y los dientes, que son. Y con el pelo hice lo mismo, pero empecé trabajando en la literatura. Cómo se veía el pelo en la literatura. Ya le decía yo a Naomi, la relación en la Biblia con el pelo es muy importante, y cómo pues seguimos viendo que el pelo, es decir, las mujeres iraníes no pueden salir por un rizo mal cubierto. Mataron a Mahsa Amini, ¿no? Entonces, digamos, la revolución que está sucediendo ahorita en Irán es por el pelo, ¿no? Entonces a mí me interesaba mucho. Y me interesaba mucho trabajar a Sansón, a King Kong, que era el pelo integral, me parecía maravilloso. Empecé con las películas de King Kong, porque es un pelo exótico, es un puro pelo, ¿no? Es un monote con pelo así. Entonces me interesaba mucho eso. Y luego también en la literatura mexicana hay muchos escritores que se han preocupado por el pelo. Un escritor modernista que era... que fue importante en su periodo, que ahora casi no se lee, que se llama Rebolledo, trabajaba muchísimo el pelo. Entonces lo trabajo allí. Trabajo La María de Jorge Isaac, en donde hay una escena muy importante en donde María le está cortando el pelo a su novio y al papá de su novio, y el papá de su novio, que es el papá, está con muchos celos con el hijo, porque siente que pierde la virilidad, y al cortarle el pelo María dice, ¿verdad que todavía merezco? Entonces, digamos, hay esa cosa así de como incestuosa, muy interesante de trabajar, y que me parecía que no se había trabajado en María, como tú me dijiste también, la cosa de la húmeda identidad. Fue una novela que se leyó en toda América, era como una Biblia en América en el siglo XIX, y es una de las novelas más húmedas que hay, porque todo el tiempo están llorando, porque se está yendo Efraín y llora, María llora, llora el papá, llora la mamá. Entonces digo, una novela en donde las lágrimas abundan. Entonces me interesaba analizar ese aspecto, que es una forma también de analizar los ojos, ¿no? Y en fin, así andamos. ¿Alguien más tiene una pregunta, comentario? Bueno, aprovechando que están mencionando María y hablando un poco también de escritoras, sobre todo colombianas y latinoamericanas, en Colombia durante muchísimo tiempo Alba Lucía Ángel pasó como más o menos desapercibida, y luego ahorita hay como un boom de unas escritoras colombianas muy importantes. Pilar Quintana está allí, Margarita García Roballo también. La pregunta es sencillamente, ¿cómo ve usted un poco el panorama de la escritura de las mujeres en Latinoamérica, y no sé si particularmente en Colombia lo ha venido mirando? Bueno, no estoy muy cercana a la literatura colombiana. Bueno, ¿cómo se llama? Laura Restrepo, ¿cómo se llama? No creo cómo se llama. Bueno, conocí a Fanny Buitrago hace muchos años, y bueno, yo creo que la literatura femenina en el continente y en todas partes del mundo es verdaderamente avasalladora, ¿no? La literatura que se está produciendo en Argentina, sí, hay muchos hombres y mujeres, pero la literatura femenina tiene un auge impresionante. En México, una cantidad también enorme de mujeres que están escribiendo cosas muy importantes. En Ecuador está Mona Ojeda, están varias personas. Por ejemplo, Mona Ojeda estuvo como finalista del Booker Prize, ¿no? Entonces, digamos, hay muchas mujeres muy interesantes. En Uruguay, ¿no? Es decir, está Ida Vitale, que tiene 99 años y que sigue tan vigente como Delmira Agustini, ¿no? Que fue una gran escritora, una de las grandes escritoras que habló de
de sexo y de cuerpo a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, digamos, y creo que es así como está sucediendo en Irán ahorita, que las mujeres se están rebelando, ¿no? Y que hay una animadversión terrible contra las mujeres, que se producen movimientos en contra de ellas, ¿no? Como sucede en Irán, y bueno, yo no sé si aquí debo decir eso, pero el problema del aborto me parece un problema muy grave, ¿no? Es decir, en un país en que era más o menos libre el cuerpo femenino, se veta al cuerpo femenino, porque si uno no tiene derecho a su propio cuerpo, pues no es libre, simplemente no es libre, ¿no? Entonces me parece muy importante los movimientos feministas en el mundo, tanto escriturales como de revolucionarios, digamos. Lo de Irán me parece fundamental, importantísimo. Por ejemplo, en Afganistán, que las mujeres no pueden ir ni a la escuela, ¿no? Es decir, que estamos como en la Edad Media. Las mujeres, digo, Sor Juana soñaba que la vestían de hombre para ir a la escuela, porque no, las mujeres, bueno, Virginia Woolf escribió El cuarto propio, porque no la dejaban pisar el pasto de Cambridge, ¿no? Digamos, y no han ni 100 años que han pasado bueno, sí, ya pasaron 100 años, pero es muy poco, ¿no? En la historia de la humanidad. Entonces, digamos, creo que es muy vigente el tema ahora, ¿no? Y creo que ya me salí totalmente de su pregunta. Ya me fui por las nubes. Pero, en fin, yo creo que es muy importante la literatura femenina. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Realmente yo soy de Colombia y he tenido la oportunidad de verla aquí y allá y me alegra mucho poder estar escuchándole. Y pues quería agradecerle también por esta exploración autobiográfica que hace en su obra, porque siento que hay una conexión muy fuerte entre figuras como usted y este tipo de exploración que hace con lo que hoy de pronto en las narrativas escritas por mujeres se entiende como autoficción, o todo este movimiento de autoficción que está sucediendo en América Latina en torno a la exploración del yo ficcionalizado, sobre todo en la literatura de mujeres. Pero quería preguntarle particularmente de pronto cómo está viendo usted o cómo se relaciona con la poesía que están escribiendo las mujeres en América Latina, porque siento que tal vez las exploraciones narrativas y de la autoficción tienen de pronto más movida y más lugar, pero pues yo personalmente creo que también hay una potencia muy grande en la poesía que están escribiendo las mujeres. Entonces quería saber cómo ve usted el tema. No estoy muy al tanto de la poesía femenina. Conozco, por ejemplo, a Carolina Sanín, que en realidad no es poeta. La que es poeta, ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama. Que escribió un libro sobre su hijo. ¿Cómo se llama? De Pilar Bonet, a la que conozco y he leído su poesía, ¿no? Y hay poesía muy interesante en Argentina. Acaba de morir una poeta muy, muy importante, Tamara Kamensain, que su obra me parece fundamental, muy necesario estudiarla, porque es una obra muy disruptiva que crea una forma muy nueva de enfrentarse a la literatura. Y en fin, pero así, de trabajar a la poesía directamente, últimamente no me dedico mucho a eso, ¿no? Trabajo más la poesía de Sor Juana, que ya pasó hace tiempo, ¿no? Pero sí, en México, bueno, está Gioconda Belli en Nicaragua, que es muy interesante también como personaje, y en México está, por ejemplo, Elsa Cross, que es una gran poeta que escribe sobre la India, y por ahí hay mucha gente que Mira Moscona también, que trabaja, que es muy, muy interesante también, que también escribe novela, recientemente ha escrito varias novelas, y es una poeta muy buena. Y bueno, María Rivera en México también, que es muy interesante. En fin, pero no tengo un trabajo muy importante sobre la poesía. Yo tengo una pregunta sobre cuál es su opinión sobre si la literatura feminista debe acoger, integrar el lenguaje inclusivo, la gramática inclusiva, o son caminos paralelos que no tienen que tocarse necesariamente.
No entendí. El lenguaje inclusive es... El lenguaje inclusive. Ajá. Si la literatura, digamos, la literatura, sobre todo la de mujeres, se debe incorporar gramaticalmente el movimiento del lenguaje inclusivo. Digo, creo que el movimiento del lenguaje inclusivo es importante, pero creo que es artificial, que en última instancia está manejado en ciertas élites, ¿no? Hay países en donde se trabaja mucho. En Argentina uno recibe cartas en donde, estoy hablando mal, recibe cartas en donde todo es, la E es fundamental, ¿no? Pero no creo que sea un movimiento tan general, ¿no? No sé si en todas las clases sociales las mujeres están conscientes del lenguaje inclusivo. Pienso que es muy necesario que sea una cosa natural y que surja como algo definitivo, pero no como algo impuesto. Yo no estoy muy de acuerdo con el lenguaje inclusivo. Me parece muy lógico, muy interesante el fenómeno, pero no le entro yo a eso, ¿no? Pienso que va a cambiar mucho, está cambiando, ¿no? Pero que está dentro de toda esta irrupción de lo femenino que tanto temor provoca, ¿no? También, ahora que yo personalmente no lo uso, ¿no? Pero lo entiendo. Adriana, tenías otra pregunta, ¿no? Bueno, rápidamente. Gracias. Pensé que no había más preguntas, pero... Qué bueno que me toca de nuevo. Dentro del podcast de Lo que hacemos, Hablemos Escritoras, algo que nos preocupa muchísimo es poder traducir a más escritoras al inglés para que sean más conocidas en Estados Unidos y en el mundo en general. Nos importaba mucho entrar en la comunidad de las escritoras judías, porque me parece que tienen una historia y una mirada muy importante que hay que rescatar. Y nuestro primer libro que vamos a traducir es el de Angelina Muñiz Huberman. Y yo te quiero preguntar, estas iniciativas de poder hacer colecciones de escritoras judías que puedan traspasar fronteras, pueden ayudar a reconstruir historias paralelas muy interesantes, porque cada una de ustedes vienen de tradiciones distintas y a la vez mismas, y poder ponerlas en diálogo, sobre todo las que vienen migrando de ciertas regiones del mundo y tienen cierta historia, como familias judías emigradas. Bueno, hay países donde la escritura de mujeres judías es muy fuerte. Argentina, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas escritoras judías muy interesantes. Ahora, no sé si nada más escritoras judías. Yo creo que habría que traducir a las mujeres en general, ¿no? Y bueno, como judía, tradúzcanme. Claro. Esa es muy buena propuesta. Hay que tomarla. Creo que César tiene una pregunta, tiene un comentario. Ya que lo mencionas, Adela, esto sigue la pregunta de Adriana y es aprovechar para preguntarle a Margot Glantz qué cree sobre la literatura chicana, la literatura producida por escritoras de herencia mexicana en los Estados Unidos, hablando sobre el lenguaje inclusivo, los Latinx, gente como Alicia Gaspar de Alba, Gloria Anzaldúa, Sandra Cisneros. Muchas de ellas que consideran a Sor Juana como un tipo de antecedente a su propia literatura desde los Estados Unidos. Creo que ha sido muy importante la posición de las chicanas, Gloria Anzaldúa, Sandra Cisneros, etcétera, con relación a la Malinche, ¿no? Como que ha reivindicado ese personaje tan importante y que tan negativamente se ha tratado a lo largo de varios años, ¿no? Durante la colonia y durante la conquista era una heroína para los indígenas, era casi una diosa, y en los lienzos, los códices que ya surgieron con la conquista, por ejemplo,
el lienzo de Tlaxcala y otros lienzos, la Malinche aparece con el don de la palabra, cosa que tenían los hombres, no las mujeres, y la Malinche es muy especial en ese sentido. Y creo que en México, cuando vino la independencia, la Malinche fue considerada como un símbolo de la traidora. Es decir, esa idea de la mujer que crea como la cava en España, que por su culpa se perdió España, porque, en fin, la Malinche, por su culpa Cortés conquistó México, entonces se volvió una figura clásica de la traición, y ahí se creó un término que era el malinchismo, que era el complejo de inferioridad frente a lo español que tenían los mexicanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y las chicanas en Estados Unidos como que reivindicaron a esa figura, y bueno, yo creo que ha sido muy importante esa corriente de las chicanas en relación con Malinche para reivindicarla, aunque también en México ha habido pues buenas lecturas sobre la Malinche, para mostrar que, bueno, que no podía ser traidora por la historia de México, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Pero más de Gloria Cisneros y de Gloria Sandú, de Sandra Cisneros, Gloria Sandú, etcétera, no conozco las nuevas escritoras chicanas, ¿no? Y es que ya son ahora viejas, ¿no? Bueno, no viejas, pero ya un poquito maduras, ¿no? ¿Alguien más? Sí, aquí creo que hay una pregunta. Muchas gracias por la charla y por tu presencia aquí con nosotros. Estaba leyendo recientemente las genealogías y una pregunta que me surgió es sobre cuál es la historia de México que sus papás les contaron a usted y a sus hermanos siendo extranjeros en México recién llegados. Y sí, ¿cómo se transmitió esa historia de México a ustedes cuando eran jóvenes? Bueno, yo me di cuenta de que era una historia cuando empecé a escribir las genealogías. Antes no me había dado cuenta. En realidad las genealogías las escribí porque mis padres empezaban a envejecer, porque mi padre murió a los meses que publiqué las genealogías, y yo quería saber cómo había sido la vida de mis padres en su país natal, ¿no? Entonces, cuál había sido su infancia, cómo habían vivido, de dónde venía yo, pues de diferente comida, diferente paisaje, diferente lengua, ¿no? Etcétera. Todo ese tipo de cosas fue muy importante. Ahora, mis padres llegaron a México en un momento histórico muy capital, que fue la posrevolución. Llegaron en 1925 y todavía en ese momento se estaba gestando en México una especie como de coletazo de la revolución, que fue la Guerra Cristera, ¿no? Entonces, les tocó un México que estaba creciendo. Cuando mis padres llegaron a la Ciudad de México, tenía 1 millón de habitantes. Ahora tiene más de 20 millones. Entonces, digo, los cambios que fueron surgiendo a medida que mis padres fueron viviendo, que nosotros fuimos naciendo, pues han sido enormes, y de alguna manera, sin quererlo, simplemente como una especie de reflejo de mi propia biografía y de la de mis padres, se nota en las genealogías algo que tiene que ver con la historia de México, porque uno no puede prescindir de que participa de los acontecimientos que ha vivido, ¿no? Entonces, uno vive en medio de una serie de cosas que son históricas, entonces de alguna manera uno forma parte también de esa historia. Y creo que al escribirla, la está uno reflejando de una manera distinta o muy más fragmentaria, pero la está reflejando. La pregunta es si tus papás te hablaban de la historia de México, te hablaban de México. Perdón, entonces no le entendí la pregunta. Mi papá no me hablaban de la historia de México. Mi papá estaba muy interesado en México, fue muy amigo de muchos escritores y también de muchos pintores, era muy amigo de Diego Rivera. Dicen que uno de los frescos de Diego Rivera que representa a Trotsky era mi papá. Entonces, digo que mi papá era un personaje muy particular porque tenía un aspecto muy judío, muy localizable, ¿no? En el 39 hubo un pogrom en México de juventudes nazis, y el primero que atacaron fue a mi padre, por poco lo matan, lo iban a linchar, ¿no? Entonces, digamos, era como una especie de paradigma, de prototipo de lo judío, ¿no? Y empezaba el nazismo.
Entonces, en ese sentido, pero no me hablaban de la historia de México. Yo la viví, esa historia, ¿no? Perdón que no le contesté. ¿Alguien más? Pues démosle una última pregunta, Margo. ¿Cuál es el nuevo libro que estás maquinando? Quiero escribir mis memorias, pero empecé en agosto del año pasado y yo llevo 6 páginas, así que creo que no las voy a escribir. Yo creo que ya estoy pasada de moda. No, nunca. No. Nunca. Esperamos las memorias para la nueva invitación a la Universidad de Texas, a donde las vamos a presentar. Estoy viva. Claro que sí. Pues Bueno. démosle un aplauso muy cariñoso a Mauro. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad de Austin, a Naomi y a Adela por haberme invitado y a ustedes por estar aquí oyendo mis sandeces.